Traición a la vista. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha instado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC, a no respaldar al líder opositor Edmundo González en su intención de asumir la presidencia el próximo 10 de enero. Padrino López reafirmó su lealtad al presidente Nicolás Maduro, asegurando que la FARC acompañará a Maduro en su juramentación para el periodo 2025 a 2031. El pitazo. Esta postura se produce en medio de una creciente tensión política en Venezuela, donde González, quien se autoproclamó vencedor de las elecciones del 28 de julio, ha manifestado su intención de regresar al país para asumir el mandato que, según él, le otorgó el pueblo venezolano. Diario El Regional del Zulia. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, mientras las divisiones internas en Venezuela se profundizan ante la posibilidad de una dualidad de poderes a partir del 10 de enero. El mensaje de Vladimir Padrino López llega en un momento crucial para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC, considerada como el pilar fundamental en la sostenibilidad del régimen de Nicolás Maduro. Con un llamado enfático a no traicionar el legado chavista, el ministro de Defensa busca reafirmar la unidad militar en torno a Maduro. En medio de rumores de fracturas internas que podrían inclinar la balanza hacia el líder opositor Edmundo González. Tensión dentro de las Fuerzas Armadas. Fuentes internas han señalado que, aunque la mayoría de los altos mandos militares se mantienen leales a Maduro, algunos sectores del ejército, especialmente en rangos intermedios, han expresado descontento ante las condiciones socioeconómicas y la creciente crisis en el país. Esto alimenta las especulaciones de posibles deserciones o incluso pronunciamientos en favor de González el día de la juramentación. La FARC enfrenta un dilema existencial: respaldar a un régimen que ha sido cuestionado internacionalmente o dar un giro que podría abrir las puertas a una transición política. Este contexto pone a prueba no solo la lealtad institucional, sino también la capacidad de liderazgo de figuras como Padrino López, quien en su mensaje declaró: "La FARC no es un ente político, pero tiene un deber histórico con la revolución bolivariana. Nuestra lealtad no está en juego, no permitiremos que las fuerzas extranjeras ni sus títeres internos debiliten nuestra unidad". Reacciones de Edmundo González. Desde su exilio, Edmundo González ha aprovechado estas fisuras para enviar mensajes directos a los militares. En uno de sus más recientes pronunciamientos, González afirmó: "La lealtad a la patria no es la lealtad a un hombre ni a un régimen. Venezuela necesita de su ejército para reconstruirse y avanzar hacia la libertad. Mi mano está extendida a todos aquellos que deseen ser parte del cambio". Estos mensajes buscan socavar la influencia de Maduro sobre la FARC, apelando a la creciente frustración dentro de las filas castrenses. El panorama internacional. La postura de la comunidad internacional también ejerce presión sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. Países como Estados Unidos, Canadá y varios de la Unión Europea han reforzado su reconocimiento a González como presidente legítimo, señalando que cualquier acción de la FARC que perpetúe la represión será objeto de sanciones más severas. Al mismo tiempo, aliados tradicionales de Maduro, como Rusia y China, han emitido comunicados respaldando al régimen y calificando los movimientos de González como intentos golpistas. El desenlace del 10 de enero. Con el día de la juramentación acercándose, los escenarios posibles son inciertos. Maduro sigue aferrado al poder con el respaldo de los altos mandos militares y los colectivos armados, mientras González busca apoyo popular e institucional para legitimar su proclamación.
Todo parece indicar que el papel de la FARC será decisivo para definir el futuro político de Venezuela. La posibilidad de enfrentamientos en las calles de Caracas y otras ciudades es alta, ya que ambas facciones han convocado a sus seguidores a movilizarse ese día. Las acciones de la FARC, ya sea reprimiendo las protestas o permitiendo manifestaciones en apoyo a González, serán un reflejo del verdadero estado de lealtad dentro de las Fuerzas Armadas. Independientemente del resultado inmediato, este episodio se configura como un capítulo crítico en la historia reciente de Venezuela, donde la unidad militar y la presión internacional jugarán un papel central en el desenlace de la crisis. Un día decisivo. La madrugada del 10 de enero comienza con un despliegue masivo de fuerzas militares en Caracas. La ciudad, cargada de tensión, es escenario de movilizaciones tanto de seguidores de Nicolás Maduro como de Edmundo González. En Miraflores, Maduro se prepara para juramentar su nuevo mandato en una ceremonia oficial, mientras que González convoca a una manifestación masiva en la Plaza Bolívar, anunciando su intención de asumir la presidencia como el legítimo líder de Venezuela. La postura de la FARC. En las horas previas, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC, se convierte en el centro de atención. Aunque los altos mandos reafirman públicamente su lealtad a Maduro, reportes indican movimientos inusuales dentro de los cuarteles y un clima de incertidumbre entre los rangos medios. Se especula que algunos generales han mantenido conversaciones discretas con emisarios de González, lo que aumenta las tensiones dentro del régimen. Vladimir Padrino López, en un discurso televisado desde el Ministerio de Defensa, reitera su llamado a la unidad militar. Hoy más que nunca, la FARC debe ser un muro de contención contra el caos y la traición. Nuestra lealtad al presidente Nicolás Maduro no está en duda, y quienes intenten dividirnos se enfrentarán al peso de la justicia militar. El acto de juramentación de Maduro. En Miraflores, Maduro lleva a cabo su acto de juramentación rodeado de sus colaboradores más cercanos y representantes de países aliados como Rusia, China y Cuba. En su discurso, acusa a Edmundo González de liderar un intento de golpe de Estado con el apoyo de potencias extranjeras y asegura que no permitirá que la revolución bolivariana sea derrotada. Aquí estamos, de pie, como siempre, frente a los enemigos del pueblo. La historia nos juzgará como los defensores de esta patria libre y soberana, declara Maduro. Sin embargo, la ceremonia se ve opacada por las imágenes de miles de manifestantes congregados en la Plaza Bolívar, donde Edmundo González lidera un acto simbólico de proclamación presidencial. La proclamación de Edmundo González. En la Plaza Bolívar, rodeado de una multitud que corea «Libertad». Libertad, González toma la Constitución en sus manos y declara: «Hoy asumo este cargo con la legitimidad que me otorgó el pueblo venezolano en las urnas. No habrá amenazas ni represión que puedan apagar el clamor de millones que exigen un cambio. Venezuela renace hoy». La escena es transmitida en vivo por medios internacionales y representantes diplomáticos de países que reconocen a González como presidente están presentes, lo que refuerza su legitimidad ante la comunidad internacional. El quiebre en la FARC. El momento crucial ocurre cuando un grupo de altos oficiales de la FARC, liderados por el general Armando Pérez, emite un comunicado anunciando su reconocimiento a González como presidente legítimo. Este pronunciamiento divide aún más a las Fuerzas Armadas, generando enfrentamientos en algunas unidades entre soldados leales a Maduro y aquellos que respaldan al nuevo gobierno.
Las imágenes de tropas retirando sus insignias chavistas y uniéndose a la multitud en la Plaza Bolívar se convierten en un símbolo del cambio que muchos consideran inevitable. La reacción internacional. La comunidad internacional reacciona rápidamente. Países como Estados Unidos, Canadá y varios de la Unión Europea emiten comunicados reconociendo oficialmente a González como presidente en ejercicio y exigen a Maduro que entregue el poder pacíficamente. Por otro lado, Rusia y China mantienen su respaldo al régimen, advirtiendo contra cualquier intervención extranjera. La ONU y el Grupo de Lima hacen un llamado urgente al diálogo, buscando evitar un conflicto civil. En este contexto, Colombia, liderada por Gustavo Petro, se ofrece como mediador, proponiendo una reunión entre las partes en territorio neutral. El desenlace provisional. Hacia el final del día, Maduro permanece atrincherado en Miraflores, rodeado de sus seguidores más leales y colectivos armados, mientras González se consolida como líder de un gobierno paralelo respaldado por una parte significativa de la FARC y la oposición. La posibilidad de una transición pacífica parece más viable gracias al apoyo internacional y la creciente presión interna. El futuro inmediato. El 10 de enero marca un antes y un después en la historia de Venezuela. Si bien el conflicto no se resuelve de inmediato, las fracturas dentro del régimen y la consolidación de González como un líder legítimo abren la puerta a negociaciones que podrían conducir a una transición democrática. La incertidumbre persiste, pero para muchos venezolanos, este día simboliza el inicio de un cambio que parecía inalcanzable. El desenlace final dependerá de la capacidad de las partes para encontrar un camino común hacia la reconciliación y la reconstrucción del país. La comunidad internacional observa con atención, consciente de que Venezuela enfrenta una oportunidad única para salir de una crisis que ha marcado a toda una generación. Los días posteriores al 10 de enero, un país dividido. El 10 de enero dejó a Venezuela en una situación de alta tensión y polarización. Nicolás Maduro, aún atrincherado en el Palacio de Miraflores, mantiene el control de ciertas áreas clave gracias a sus colectivos armados y una parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC, que sigue leal. Por otro lado, Edmundo González comienza a consolidar su liderazgo desde un gobierno paralelo que opera en la Plaza Bolívar, respaldado por gran parte de la comunidad internacional y sectores importantes del ejército. La resistencia de Maduro. Desde Miraflores, Maduro emite un discurso desafiante en el que acusa a González y a los países que lo reconocen de liderar un golpe blando impulsado por intereses imperialistas. Ordena reforzar la presencia militar en Caracas y en las principales ciudades del país para evitar más manifestaciones en su contra. En un intento por mantener el apoyo de sus bases, Maduro anuncia un paquete de medidas económicas y sociales dirigidas a sus seguidores, prometiendo subsidios, alimentos y bonos en petros. Sin embargo, estas promesas se ven limitadas por la creciente presión económica de las sanciones internacionales y la pérdida de recursos clave debido a la deserción de militares y funcionarios hacia el gobierno de González. La consolidación de Edmundo González. Por su parte, Edmundo González comienza a ejercer funciones de gobierno desde su sede provisional en Caracas. Su equipo establece líneas de comunicación con organismos internacionales para gestionar la entrada de ayuda humanitaria, que rápidamente comienza a llegar al país a través de corredores seguros en las regiones fronterizas. González también trabaja en la unificación de la oposición, convocando a líderes de distintos partidos políticos, organizaciones civiles y sectores empresariales a formar un Consejo Nacional de Transición.
Este organismo tiene como objetivo trazar un plan para la recuperación del país, centrado en tres pilares principales: estabilidad política, reactivación económica y reconciliación social. Fracturas en la FARC. El quiebre dentro de las Fuerzas Armadas se profundiza. Mientras algunos generales de alto rango permanecen leales a Maduro, un número creciente de oficiales y tropas de nivel medio y bajo comienzan a desertar, uniéndose al movimiento de González. Esto genera enfrentamientos esporádicos en distintas regiones, especialmente en áreas estratégicas como Zulia, Táchira y Bolívar, donde las unidades militares están divididas. En un mensaje dirigido a los militares, González apela nuevamente a su sentido de patriotismo. La FARC no debe servir a un hombre ni a un régimen, sino a la patria y a su pueblo. Los invito a unirse a esta lucha por la democracia, por sus familias y por el futuro de Venezuela. La presión internacional aumenta. La comunidad internacional intensifica sus esfuerzos para mediar en la crisis. Naciones Unidas, el Grupo de Lima y la Unión Europea convocan una cumbre extraordinaria en Bogotá, Colombia, para buscar soluciones pacíficas. Gustavo Petro, presidente de Colombia, asume un papel central como mediador, destacando la importancia de evitar un conflicto armado. La única salida para Venezuela es el diálogo. La comunidad internacional debe apoyar un proceso de transición que permita reconstruir el país desde sus cimientos, con justicia y democracia. Mientras tanto, países como Estados Unidos y Canadá imponen nuevas sanciones dirigidas a altos funcionarios del régimen de Maduro, aumentando la presión para que abandone el poder. Por su parte, Rusia y China continúan ofreciendo apoyo económico y político a Maduro, aunque de manera más cautelosa debido a la creciente inestabilidad. Un camino hacia la negociación. A medida que pasan los días, la presión interna e internacional obliga a ambas partes a considerar la posibilidad de una negociación. Bajo la mediación de Colombia y Noruega, representantes de Maduro y González acuerdan reunirse en un territorio neutral para discutir un posible plan de transición. Entre las propuestas iniciales se encuentran: cese de las hostilidades. Ambas partes acuerdan suspender las operaciones militares y garantizar la seguridad de los civiles. Amnistía parcial para los funcionarios del régimen de Maduro que no estén implicados en crímenes de lesa humanidad. Elecciones supervisadas, convocatoria a elecciones presidenciales libres en un plazo máximo de 1 año, con observadores internacionales. Reactivación económica, apertura de canales humanitarios y levantamiento gradual de sanciones a cambio de garantías democráticas. Aunque las negociaciones son tensas y plagadas de desconfianza, representan un avance significativo hacia una posible resolución pacífica de la crisis. El impacto en la población. Para los ciudadanos venezolanos, los días posteriores al 10 de enero están marcados por la incertidumbre. Si bien muchos celebran la posibilidad de un cambio, otros temen que el país pueda caer en un conflicto prolongado. Las condiciones de vida, ya deterioradas por años de crisis, siguen siendo difíciles, aunque la llegada de ayuda internacional comienza a aliviar algunas de las necesidades más urgentes. En las calles, la esperanza se mezcla con el cansancio, pero los venezolanos mantienen su determinación de construir un futuro mejor. Las manifestaciones pacíficas en apoyo a González se convierten en un símbolo de unidad y resistencia, mientras que las movilizaciones pro Maduro disminuyen gradualmente, reflejando el desgaste del régimen. Un final incierto pero esperanzador. El desenlace de esta etapa dependerá de la capacidad de ambas partes para llegar a un acuerdo que permita una transición ordenada.
Aunque el camino es incierto, el avance hacia el diálogo y la creciente presión sobre Maduro sugieren que Venezuela podría estar acercándose a un punto de inflexión histórico. El 10 de enero, que comenzó como un día de tensiones, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la historia del país, una etapa de reconciliación, reconstrucción y esperanza para millones de venezolanos que anhelan un futuro lleno de oportunidades y justicia. La comunidad internacional observa con atención, lista para apoyar, pero también consciente de los desafíos que aún quedan por superar. Los meses posteriores, hacia una resolución histórica, con el avance de las negociaciones y la creciente presión tanto interna como externa, el panorama político en Venezuela comienza a transformarse. Aunque las tensiones persisten, la apertura de un canal de diálogo entre los representantes de Nicolás Maduro y Edmundo González marca un punto de inflexión en la crisis. La mesa de negociación, la cumbre, organizada en Bogotá con el apoyo de Colombia, Noruega y Naciones Unidas, reúne a las partes en conflicto bajo estrictas medidas de confidencialidad. Durante las primeras semanas, los encuentros están marcados por desacuerdos profundos, especialmente en torno al futuro de Maduro y la conformación de un gobierno de transición. Sin embargo, la presión internacional y el desgaste interno obligan a ambas partes a ceder en ciertos puntos clave. Acuerdos preliminares alcanzados. Establecimiento de un gobierno de unidad nacional. Se acuerda conformar un gabinete inclusivo liderado por González, con la participación de representantes moderados del chavismo para garantizar una transición pacífica. Amnistía parcial con condiciones. Los funcionarios del régimen de Maduro que no estén involucrados en crímenes de lesa humanidad recibirán garantías legales, siempre y cuando cooperen con el proceso de transición. Elecciones generales supervisadas, se fijan para dentro de un año, con observadores internacionales de la ONU y la OEA. Este paso busca legitimar el nuevo gobierno y garantizar la participación de todos los sectores políticos. Retiro gradual de sanciones. Los países que reconocen a González acuerdan levantar ciertas sanciones, siempre y cuando se cumplan los compromisos democráticos y se respete el Estado de Derecho. Ayuda humanitaria inmediata. Se establece un corredor humanitario permanente para distribuir alimentos, medicinas y suministros básicos, administrado por agencias internacionales en colaboración con el gobierno de transición. La salida de Nicolás Maduro. Uno de los momentos más simbólicos ocurre cuando Nicolás Maduro anuncia públicamente su decisión de abandonar el poder, tras aceptar los términos de las negociaciones. En un mensaje televisado, Maduro afirma: "He decidido dar este paso en nombre de la paz y la estabilidad de nuestra patria. La historia juzgará nuestros actos, pero hoy el pueblo debe mirar hacia adelante, hacia la reconstrucción de Venezuela". Maduro se retira a un país aliado, bajo garantías de asilo político. Este acto, aunque criticado por algunos sectores, es recibido como un alivio por la mayoría de los venezolanos, que ven en su salida una oportunidad para el cambio. La transición en marcha. Con la salida de Maduro, Edmundo González asume formalmente como presidente interino, respaldado por un gobierno de unidad nacional. Este gabinete, compuesto por líderes opositores y figuras moderadas del chavismo, enfrenta la monumental tarea de estabilizar el país en medio de una crisis económica y social sin precedentes. Primeras medidas del gobierno de transición. Reforma del sistema electoral. Se crea un nuevo Consejo Nacional Electoral Independiente, con el apoyo de expertos internacionales. Reconstrucción económica. Se implementan políticas para reactivar la industria petrolera,
fomentar la inversión extranjera y diversificar la economía. Reconciliación Nacional. Se lanza una campaña para promover el diálogo y la unidad, con énfasis en la justicia restaurativa y el reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Impacto en la población. En las calles, la atmósfera cambia significativamente. Aunque los retos siguen siendo inmensos, el clima de incertidumbre comienza a disiparse, dando paso a una sensación de esperanza. Los ciudadanos participan activamente en la reconstrucción del país, ya sea a través de iniciativas comunitarias, cooperativas económicas o programas de voluntariado. La diáspora venezolana, que durante años se vio obligada a emigrar, comienza a regresar, trayendo consigo conocimientos, capital y una visión renovada para el futuro del país. Un nuevo capítulo para Venezuela. En el primer aniversario del inicio del gobierno de transición, Venezuela celebra un referéndum histórico que legitima las reformas implementadas y abre el camino hacia elecciones generales libres. La comunidad internacional, que jugó un papel crucial en este proceso, continúa apoyando al país con asistencia técnica y económica. Los primeros resultados de la reconstrucción son evidentes, la economía comienza a estabilizarse, los índices de pobreza disminuyen y las instituciones recuperan la confianza de la población. Aunque el camino es largo, Venezuela avanza con paso firme hacia una nueva era de democracia, justicia y prosperidad. Reflexión final. El proceso que comenzó el 10 de enero se convierte en un ejemplo para el mundo de cómo, incluso en las circunstancias más adversas, es posible lograr una transformación pacífica mediante el diálogo, la unidad y la determinación de un pueblo. Venezuela, una nación marcada por años de sufrimiento, renace con la promesa de un futuro brillante, construido por y para todos sus ciudadanos. La consolidación de un nuevo futuro para Venezuela. Con el paso de los años, los logros alcanzados por el Gobierno de Unidad Nacional se convierten en cimientos sólidos para una Venezuela renovada. El país, que alguna vez estuvo al borde del colapso, comienza a recuperar su lugar en el escenario internacional y a reconstruir el tejido social que se había roto tras años de crisis. Elecciones generales y un gobierno democrático. En el segundo aniversario del inicio de la transición, Venezuela celebra elecciones generales completamente libres y supervisadas por organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Unión Europea. La participación masiva de los ciudadanos refleja la confianza recuperada en las instituciones democráticas. El proceso electoral da lugar a un nuevo gobierno elegido por el pueblo, con un mandato claro para continuar con las reformas y profundizar en la reconstrucción del país. Los líderes electos, provenientes de diferentes sectores políticos y sociales, trabajan en un marco de consenso, priorizando el bienestar de la nación por encima de los intereses partidistas. Un modelo económico resiliente. La economía venezolana, que durante años dependió exclusivamente del petróleo, experimenta una diversificación sin precedentes. La reforma de PDVSA y la apertura a inversiones extranjeras han permitido modernizar la industria energética, mientras que sectores como la agricultura, el turismo y la tecnología se convierten en motores de crecimiento. Entre los logros económicos más destacados se encuentran reducción de la pobreza extrema, gracias a programas sociales focalizados y la reactivación económica, millones de venezolanos han mejorado su calidad de vida. Estabilidad monetaria. La introducción de una nueva moneda respaldada por reservas internacionales ha eliminado la hiperinflación, restaurando la confianza en el sistema financiero. Inversión en infraestructura.
Con el apoyo de organismos internacionales, el país ha construido nuevas carreteras, hospitales y escuelas, fortaleciendo los servicios básicos. Reconciliación y justicia. La Comisión de Reconciliación Nacional, creada durante el gobierno de transición, se consolida como un pilar clave en el proceso de sanación del país. Las víctimas de violaciones de derechos humanos reciben justicia y reparación, mientras que los responsables enfrentan juicios transparentes y justos. Además, se llevan a cabo programas de educación cívica y derechos humanos en todo el país, fomentando una cultura de paz y respeto por la diversidad. Las comunidades, antes polarizadas, trabajan juntas en proyectos de desarrollo local, reconstruyendo la confianza mutua. Venezuela en el escenario internacional. En el ámbito global, Venezuela se convierte en un modelo de transición democrática exitosa. El país lidera iniciativas en América Latina para promover la cooperación regional, abordar la crisis climática y fomentar el desarrollo sostenible. Gracias a su experiencia, Venezuela es invitada a compartir su conocimiento en foros internacionales, inspirando a otras naciones en crisis a seguir su ejemplo. El programa Venezuela Resiliente se expande, ofreciendo asesoramiento y apoyo técnico a países en situaciones similares. El impacto en la población. La transformación de Venezuela no solo se refleja en indicadores económicos y políticos, sino también en la vida cotidiana de su gente. Las calles de Caracas, Maracaibo y otras ciudades del país vuelven a llenarse de actividad cultural, comercio y celebraciones. La educación y la salud, antes deterioradas, se convierten en prioridades nacionales, garantizando acceso para todos. La diáspora venezolana, que desempeñó un papel crucial en la presión internacional durante la crisis, regresa al país, contribuyendo con su experiencia y recursos. Este retorno no solo enriquece la economía, sino que también fortalece el tejido social. El legado de la transición. El renacimiento de Venezuela es recordado como un testimonio de la fortaleza y determinación de su pueblo. Las generaciones futuras ven en este proceso un ejemplo de cómo la unidad, el diálogo y el compromiso pueden superar incluso los desafíos más complejos. En el 10º aniversario de la transición, el presidente en funciones declara en un discurso: hoy, Venezuela no solo celebra una década de libertad y democracia, sino también la renovación de nuestra identidad como nación. Somos el testimonio vivo de que el cambio es posible cuando un pueblo se une por un propósito común. Conclusión. Venezuela, que una vez fue el epicentro de una de las crisis más profundas de América Latina, emerge como un faro de esperanza para la región y el mundo. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la resiliencia, la reconstrucción y la renovación. Con un pueblo empoderado y un gobierno comprometido con la justicia y el progreso, Venezuela avanza hacia un futuro de paz, prosperidad y oportunidades para todos. Venezuela, una nación renacida. Con el tiempo, los logros de Venezuela tras la transición no solo se consolidan, sino que marcan un cambio profundo en la percepción del país a nivel internacional. La narrativa de una nación fracturada y en crisis queda atrás, siendo reemplazada por la de un pueblo resiliente que logró superar décadas de adversidad a través del diálogo, la unidad y la acción decidida. Educación y juventud como motores del cambio. Uno de los pilares fundamentales de la nueva Venezuela es la educación. El gobierno establece una red de universidades tecnológicas, escuelas rurales modernizadas y programas de becas para jóvenes talentosos, permitiéndoles acceder a oportunidades que antes parecían inalcanzables.
La tasa de analfabetismo, que había aumentado durante la crisis, se reduce a niveles históricos, y los venezolanos comienzan a destacar en campos como la ciencia, la tecnología y el arte. La juventud, que alguna vez se sintió desilusionada y sin futuro, se convierte en el motor de la innovación. Programas como Jóvenes por el Cambio impulsan el emprendimiento y Venezuela comienza a exportar talento en áreas como la tecnología blockchain, las energías renovables y la biotecnología. Los foros internacionales destacan al país como un ejemplo de cómo invertir en la juventud puede transformar una nación. El nuevo rostro de la economía venezolana. La diversificación económica de Venezuela continúa generando resultados extraordinarios. Aunque el petróleo sigue siendo un sector importante, ya no es la única fuente de ingresos. La agricultura sostenible, el turismo ecológico y las industrias creativas se convierten en nuevas fuerzas económicas que atraen inversión extranjera y fortalecen la economía local. Logros clave. Agricultura sostenible. Venezuela recupera su autosuficiencia alimentaria gracias a innovaciones tecnológicas y políticas de apoyo a pequeños productores. Los productos venezolanos comienzan a ser exportados a mercados internacionales, especialmente cacao, café y frutas tropicales. Turismo en auge. Las maravillas naturales de Venezuela, como los Roques, el Salto Ángel y la Gran Sabana, se convierten en destinos internacionales, generando empleos y promoviendo la sostenibilidad. Energías renovables. El país invierte en energía solar y eólica, convirtiéndose en un líder regional en la transición hacia fuentes de energía limpias. Reconciliación, una sociedad que aprende del pasado. La Comisión de Reconciliación Nacional completa su labor con un informe exhaustivo que documenta las lecciones aprendidas durante los años de conflicto. Este informe, titulado Renacer, Construyendo una Venezuela Unida, se convierte en un texto obligatorio en escuelas y universidades, garantizando que las futuras generaciones no repitan los errores del pasado. Los programas comunitarios de diálogo y justicia restaurativa se expanden, fortaleciendo la cohesión social. En los barrios antes más afectados por la violencia y la pobreza, se levantan centros culturales, bibliotecas y parques, simbolizando la recuperación de espacios para la convivencia. El impacto internacional de Venezuela. A medida que Venezuela se consolida como un modelo de éxito, otros países enfrentando crisis similares buscan inspiración en su experiencia. Delegaciones de líderes políticos, académicos y comunitarios visitan el país para aprender sobre sus programas de transición, reconciliación y desarrollo sostenible. Además, Venezuela juega un papel activo en foros internacionales, promoviendo iniciativas de integración latinoamericana y cooperación sur-sur. El país lidera cumbres para abordar problemas globales como la migración, el cambio climático y la desigualdad, contribuyendo con soluciones basadas en su experiencia de superación. El renacer del espíritu venezolano. En el ámbito cultural, Venezuela recupera su lugar como un centro de creatividad y expresión artística. Festivales de cine, música y literatura atraen a talentos de todo el mundo, mientras que las ciudades vibran con actividades culturales. Caracas, Maracaibo y Valencia son redescubiertas como epicentros de innovación y cultura. El deporte también juega un papel crucial en la unificación del país. Venezuela alcanza nuevos logros en competencias internacionales, con atletas que se convierten en símbolos de inspiración para las generaciones más jóvenes. Reflexiones a largo plazo. 2 décadas después de la transición, Venezuela celebra el aniversario del cambio con una serie de eventos que destacan los logros alcanzados.
Desde exposiciones culturales hasta cumbres internacionales, el país muestra al mundo cómo superó la adversidad y construyó una nueva identidad basada en la esperanza, el esfuerzo colectivo y la justicia. En un discurso conmemorativo, el presidente en funciones declara: Venezuela es hoy un faro de esperanza para el mundo. Nuestro renacimiento es un testimonio del poder de la unidad, el sacrificio y la voluntad de un pueblo para cambiar su destino. No olvidamos nuestro pasado, pero miramos hacia el futuro con orgullo y determinación. Un legado para el mundo. El caso de Venezuela trasciende sus fronteras, dejando un legado de resiliencia y transformación. Su historia se enseña en universidades y centros de estudios internacionales como un modelo de cómo la combinación de liderazgo inclusivo, apoyo internacional y participación ciudadana puede superar incluso las crisis más profundas. La nueva Venezuela se convierte en un ejemplo vivo de que, con voluntad y determinación, las naciones pueden renacer, no solo para sus ciudadanos, sino también para inspirar a un mundo que siempre necesita esperanza. Un ejemplo para las futuras generaciones. La historia de Venezuela después de la transición se convierte en un caso de estudio en todo el mundo, utilizado como referencia en áreas como resolución de conflictos, reconstrucción de estados y desarrollo sostenible. La combinación de esfuerzos internos y externos demuestra que los cambios estructurales no solo son posibles, sino también sostenibles a largo plazo. La influencia de Venezuela en la región. Venezuela se posiciona como un líder regional en América Latina, desempeñando un papel activo en la integración económica y política de la región. Su experiencia en superar la polarización y reconstruir instituciones democráticas inspira a otros países a abordar sus propios desafíos internos con un enfoque inclusivo. El país se convierte en un miembro clave de bloques regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Mercosur, liderando iniciativas para fortalecer el comercio interregional, mejorar la infraestructura y promover soluciones colectivas a problemas comunes como el cambio climático y la migración. En particular, Venezuela impulsa un programa llamado Puentes para el Futuro, diseñado para compartir su experiencia en reconciliación y desarrollo con otras naciones de América Latina. Este programa incluye conferencias, talleres y asesoramiento técnico, fomentando una mayor cooperación y unidad entre los países de la región. Reconstrucción cultural y social. La identidad cultural venezolana, que sufrió durante los años de crisis, renace con fuerza. Los programas culturales financiados por el gobierno y el sector privado apoyan a artistas, músicos, escritores y cineastas para que puedan mostrar su talento a nivel nacional e internacional. Caracas, una ciudad que alguna vez fue un símbolo de caos y conflicto, se transforma en un centro cultural vibrante. Festivales internacionales de cine, música y literatura atraen a visitantes de todo el mundo, mientras que nuevas galerías, teatros y espacios públicos revitalizan la vida urbana. El deporte también se convierte en un motor de unidad nacional. Venezuela logra éxitos históricos en competencias internacionales, incluyendo medallas olímpicas y títulos en fútbol y béisbol. Los atletas venezolanos no solo destacan por su talento, sino también por representar los valores de resiliencia, esfuerzo y esperanza, un legado de resiliencia y unidad. La Venezuela de hoy no es solo un ejemplo de recuperación económica y política, sino también de reconciliación social. Los programas educativos y comunitarios que promueven la unidad y el respeto mutuo han transformado la manera en que los venezolanos interactúan entre sí, superando décadas de polarización.
Las generaciones más jóvenes crecen con la convicción de que el cambio es posible y de que su papel como ciudadanos activos es fundamental para preservar la democracia y construir un futuro próspero. Este legado de participación y compromiso se convierte en uno de los mayores logros del país. El impacto global. La transformación de Venezuela tiene un impacto profundo más allá de sus fronteras. Su experiencia demuestra que, incluso en situaciones extremas, es posible restaurar la paz y la estabilidad mediante el diálogo, la cooperación y un enfoque centrado en las personas. Organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial utilizan el modelo venezolano como base para desarrollar estrategias en otros países en crisis. La capacidad de Venezuela para equilibrar reformas estructurales con programas sociales inclusivos inspira a líderes en todo el mundo. Además, la diáspora venezolana, que desempeñó un papel crucial durante la crisis, ahora actúa como un puente entre su país de origen y la comunidad internacional, fortaleciendo los lazos económicos, culturales y diplomáticos. Mirando hacia el futuro. Mientras Venezuela continúa construyendo sobre los cimientos de su renacimiento, el país nunca olvida las lecciones del pasado. La Constitución reformada incluye mecanismos sólidos para proteger las instituciones democráticas y garantizar la transparencia en la gobernanza. Los venezolanos están decididos a no repetir los errores que llevaron al país a la crisis, trabajando juntos para asegurar que las generaciones futuras disfruten de un país más justo, libre y próspero. En una conmemoración especial, el presidente venezolano cierra su discurso con palabras que resumen el espíritu del país. La historia de Venezuela es la historia de su gente, de su capacidad para levantarse frente a la adversidad y transformar el sufrimiento en esperanza. Hoy, más que nunca, somos un país unido, fuerte y decidido a seguir adelante. Este es solo el comienzo de un futuro brillante. Un mensaje al mundo. La historia de Venezuela resuena como un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la reconstrucción. Su transformación es un ejemplo de cómo el liderazgo visionario, la participación ciudadana y el apoyo internacional pueden cambiar el destino de una nación. Venezuela, una vez un símbolo de crisis, ahora es un faro de esperanza para el mundo. Venezuela, un legado transformador y un faro para el mundo. El resurgimiento de Venezuela se convierte en un punto de inflexión histórico, no solo para la nación, sino para toda América Latina y más allá. Su experiencia, marcada por la superación de desafíos aparentemente insuperables, deja un impacto duradero en la forma en que las sociedades abordan conflictos políticos, desigualdades económicas y divisiones sociales. Generaciones futuras, guardianes del cambio. A medida que pasan los años, las generaciones más jóvenes se convierten en los guardianes del legado transformador de Venezuela. Crecen en un país donde las lecciones del pasado están profundamente integradas en la cultura y la educación. La reconciliación, la resiliencia y el compromiso ciudadano son valores fundamentales que se enseñan desde la infancia. Los programas educativos nacionales incluyen currículos que destacan la importancia de la democracia, los derechos humanos y la participación activa en la sociedad. Universidades y escuelas secundarias adoptan el lema nacional renovado, unidad, justicia y futuro, como guía para sus estudiantes. La nueva generación de líderes venezolanos, formada en este contexto de reconstrucción, emerge con una visión clara de construir un país inclusivo, próspero y preparado para los desafíos globales. Innovadores, emprendedores y artistas jóvenes llevan el nombre de Venezuela al escenario internacional,
demostrando que el país no solo se ha recuperado, sino que está floreciendo. El papel de Venezuela en el mundo. La posición de Venezuela como un líder global en resiliencia y cooperación internacional sigue creciendo. A través de alianzas estratégicas y su influencia en organizaciones internacionales, el país impulsa soluciones innovadoras a problemas globales. Cambio climático. Venezuela lidera iniciativas regionales para abordar el cambio climático, compartiendo su experiencia en transición hacia energías renovables y protección de la biodiversidad. Resolución de conflictos. Venezuela organiza talleres y foros para capacitar a líderes y mediadores de otras naciones en conflicto, utilizando su modelo de reconciliación como base. Innovación social. Los programas sociales exitosos de Venezuela se adaptan y replican en otros países, ayudando a combatir la pobreza y promover la inclusión en contextos diversos. El país se convierte en anfitrión de cumbres internacionales, posicionándose como un punto de referencia para la cooperación global. Caracas, ahora revitalizada como una ciudad moderna y vibrante, alberga foros anuales donde líderes de todo el mundo se reúnen para discutir desafíos globales. Una economía robusta y diversificada. La economía venezolana continúa creciendo de manera sostenida, con un enfoque en sostenibilidad y diversificación. Las reformas implementadas tras la transición han creado un entorno favorable para los negocios, atrayendo inversiones internacionales y fortaleciendo los mercados internos. Sectores clave como la tecnología, el turismo y la agricultura sostenible no solo generan empleos, sino que también colocan a Venezuela como un exportador líder en productos de alta calidad. La marca Hecho en Venezuela se convierte en sinónimo de innovación, calidad y sostenibilidad, destacándose en mercados internacionales. Además, la comunidad empresarial venezolana adopta prácticas responsables, invirtiendo en proyectos comunitarios y fomentando el desarrollo local. Este enfoque equilibrado entre crecimiento económico e impacto social solidifica el progreso del país. La reconciliación como identidad nacional. Una de las mayores victorias de Venezuela es la integración de la reconciliación en su identidad nacional. Los monumentos, parques y museos dedicados a las víctimas de la crisis no solo honran su memoria, sino que también actúan como recordatorios de la importancia de preservar la paz y la justicia. En cada aniversario de la transición, los venezolanos se reúnen para reflexionar sobre lo lejos que han llegado como nación. Estas conmemoraciones, que incluyen eventos culturales, debates públicos y ceremonias simbólicas, refuerzan la unidad y el compromiso colectivo de proteger el progreso logrado. Reflexiones finales. La transformación de Venezuela trasciende lo económico y lo político, es un testimonio del poder de la humanidad para enfrentar y superar las adversidades. Su historia se estudia como un ejemplo de cómo las sociedades pueden reinventarse mediante el trabajo conjunto, la visión compartida y el respeto por los valores fundamentales. En su discurso final al concluir su mandato, un presidente venezolano resume el espíritu del país con estas palabras. Venezuela es un recordatorio de que los pueblos, cuando trabajan juntos con esperanza y determinación, pueden alcanzar lo imposible. Somos la prueba viviente de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz puede prevalecer. Nuestro futuro está lleno de posibilidades, y juntos seguiremos construyendo un país digno de su gente, un legado que inspira al mundo. Venezuela deja una marca indeleble en la historia global como un faro de esperanza y transformación. Su ejemplo no solo inspira a otras naciones en crisis, sino que también recuerda al mundo que, con unidad, justicia y visión,
es posible construir un futuro donde los sueños colectivos se conviertan en realidad. El impacto duradero de Venezuela, un faro de esperanza para el futuro. El renacimiento de Venezuela tras su crisis no solo redefine el destino de su pueblo, sino que también crea un legado inspirador que trasciende generaciones y fronteras. Su historia, profundamente arraigada en la resiliencia, la unidad y el liderazgo inclusivo, se convierte en un modelo de cómo una nación puede reconstruirse desde los cimientos y prosperar en los desafíos más difíciles. Una Venezuela conectada con el mundo. Con el paso del tiempo, Venezuela se consolida como un actor global influyente. A través de sus políticas de cooperación internacional y su liderazgo en temas críticos como la justicia social, la sostenibilidad y la gobernanza democrática, el país forja relaciones sólidas con aliados en todos los continentes. Relaciones comerciales internacionales. Los productos y servicios venezolanos, destacados por su calidad y sostenibilidad, son altamente demandados en mercados globales. Venezuela se posiciona como un líder en exportaciones agrícolas sostenibles, tecnología verde y turismo ecológico. Diplomacia activa. El país asume roles clave en organismos internacionales como Naciones Unidas, promoviendo iniciativas de paz y desarrollo. Además, lidera proyectos regionales en América Latina, contribuyendo a la estabilidad y el progreso de la región. Cumbres globales en Caracas, la capital venezolana, revitalizada y moderna, se convierte en un centro para cumbres diplomáticas y económicas, atrayendo a líderes y expertos de todo el mundo para debatir soluciones a problemas globales. Un legado cultural y educativo para el mundo. La transformación cultural de Venezuela deja una huella indeleble en el panorama global. El país se convierte en un centro de innovación creativa, donde artistas, escritores, músicos y cineastas encuentran un entorno propicio para desarrollar su talento. Proyectos destacados. Instituto Internacional de Reconciliación y Justicia, con sede en Caracas, este instituto se dedica a estudiar y promover modelos exitosos de reconciliación social y justicia restaurativa, inspirándose en la experiencia venezolana. Festival Global de Cultura Venezolana, un evento anual que celebra la música, el arte y la literatura del país, atrayendo a miles de visitantes internacionales y proyectando la riqueza cultural de Venezuela al mundo. El sistema educativo venezolano, ahora robusto y accesible, no solo impulsa el desarrollo interno, sino que también exporta su modelo de éxito. Países en transición recurren a Venezuela como ejemplo de cómo la educación puede transformar sociedades. Impacto generacional en Venezuela. Para los venezolanos, el renacimiento del país es un recordatorio constante de su fortaleza colectiva. Las generaciones futuras crecen con una identidad nacional renovada, orgullosos de su historia y comprometidos con preservar los logros alcanzados. Las familias, comunidades y escuelas integran los valores de unidad, justicia y esperanza en su vida diaria, asegurando que la memoria de los desafíos y victorias sea una fuente constante de aprendizaje e inspiración. Una historia viva, monumentos, museos y narrativas populares preservan la historia de la crisis y la transición, manteniendo vivo el recuerdo de los sacrificios y esfuerzos que llevaron a Venezuela a su renacimiento. Lecciones para el mundo. El impacto de Venezuela se extiende mucho más allá de sus fronteras. Su historia se convierte en un estudio de caso esencial en instituciones educativas, think tanks y foros internacionales. Líderes, académicos y activistas utilizan el ejemplo venezolano para explorar cómo los principios de la inclusión, la justicia y la resiliencia pueden aplicarse en contextos de crisis.
3 lecciones clave del modelo venezolano. La unidad es la base de la reconstrucción. La reconciliación entre sectores divididos es fundamental para cualquier proceso de cambio. El liderazgo inclusivo fomenta la estabilidad, la inclusión de todas las voces, incluso las disidentes, fortalece la legitimidad de las instituciones. La inversión en educación y cultura garantiza un cambio sostenible, la formación de ciudadanos comprometidos y la celebración de la identidad nacional son esenciales para el progreso a largo plazo. Un mensaje al futuro. En un evento conmemorativo internacional, un líder venezolano expresa las lecciones más profundas de la transformación del país. Venezuela no es solo un ejemplo de cómo superar la adversidad, es una promesa al mundo de que la humanidad, cuando se une en torno a valores comunes, puede lograr lo imposible. Que nuestra historia sea una invitación a construir juntos un futuro de paz, justicia y esperanza, un legado vivo. La Venezuela renacida continúa escribiendo capítulos inspiradores en su historia. Desde sus calles vibrantes y comunidades revitalizadas hasta su liderazgo global, el país es una manifestación de lo que es posible cuando la determinación colectiva se encuentra con la acción estratégica. Venezuela es más que un país, es un símbolo de esperanza para un mundo que enfrenta desafíos similares. Su legado no es solo para su gente, sino para todas las naciones que buscan un camino hacia la reconciliación, la reconstrucción y el renacimiento. Es la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede prevalecer. Venezuela, una nación que inspira al mundo. El legado transformador de Venezuela no solo impacta a su pueblo, sino que establece un estándar global para abordar crisis nacionales con un enfoque en la unidad, la reconciliación y el progreso sostenible. A medida que el país continúa fortaleciendo sus instituciones y expandiendo su influencia internacional, su historia se convierte en un faro para todas las naciones que enfrentan desafíos similares. Una Venezuela resiliente en el siglo XXI. Conforme avanza el tiempo, Venezuela sigue evolucionando. Las generaciones que vivieron la transición ahora son los arquitectos de una nación que ha aprendido de sus errores y ha abrazado los valores de justicia, democracia y desarrollo inclusivo. La sociedad venezolana, más cohesionada que nunca, enfrenta los nuevos retos globales con un espíritu de innovación y colaboración. Innovaciones para el desarrollo sostenible. Venezuela invierte en proyectos que integran tecnología avanzada y prácticas sostenibles. Estas iniciativas no solo fortalecen la economía, sino que también posicionan al país como un líder global en innovación responsable. Tecnología verde. Venezuela desarrolla soluciones tecnológicas para mitigar el cambio climático, incluyendo proyectos de energía renovable y conservación de recursos naturales. Agricultura regenerativa. El país establece un modelo agrícola que combina técnicas tradicionales con innovaciones científicas para garantizar la sostenibilidad alimentaria. Ciudades inteligentes. Caracas, Maracaibo y otras urbes implementan sistemas de transporte público eficiente, infraestructuras inteligentes y espacios verdes accesibles para todos. Integración digital y educativa. El acceso universal a la tecnología y la educación es un eje central del progreso de Venezuela. Se implementan plataformas digitales para conectar a ciudadanos de todas las regiones, permitiendo el acceso a formación académica, recursos culturales y oportunidades económicas. Los estudiantes venezolanos sobresalen en competencias internacionales de ciencia y tecnología, destacando el compromiso del país con la excelencia educativa. Programas de intercambio cultural y académico fortalecen la conexión de Venezuela con el mundo,
promoviendo una identidad nacional abierta y progresista. Venezuela como mediador global. La posición de Venezuela como un líder internacional en reconciliación y desarrollo sostenible continúa creciendo. El país asume roles de mediación en conflictos regionales e internacionales, utilizando su experiencia en negociación y transición democrática para fomentar la paz en otras naciones. Cumbres de Paz y Justicia. Caracas se convierte en la sede de cumbres anuales dedicadas a la paz global y la justicia social. Estos eventos reúnen a líderes mundiales, activistas y expertos para discutir estrategias de resolución de conflictos y desarrollo inclusivo. Las propuestas venezolanas, basadas en su propia experiencia, son adoptadas en contextos diversos. Liderazgo ambiental. Venezuela lidera una coalición regional para abordar los desafíos del cambio climático en América Latina. Sus iniciativas, que combinan conservación ambiental con generación de empleo y bienestar social, son reconocidas a nivel global como modelos integrales de sostenibilidad. Un legado que perdura. Mientras el país celebra décadas de estabilidad y progreso, la memoria de los años de crisis se preserva como un recordatorio constante de la importancia de la unidad y la resiliencia. Monumentos, museos y programas educativos aseguran que las futuras generaciones comprendan el sacrificio y el esfuerzo que construyeron la nueva Venezuela, la Venezuela de las próximas generaciones. Los niños y jóvenes de hoy, creciendo en un país lleno de oportunidades y justicia, llevan consigo el orgullo de ser parte de una historia única. Su perspectiva global, combinada con un fuerte sentido de identidad nacional, garantiza que Venezuela siga siendo un ejemplo de lo que es posible lograr cuando una nación se une por un propósito común. Una invitación al mundo. En un discurso que resuena en foros internacionales, el presidente de Venezuela expresa: hoy, Venezuela es mucho más que un país. Somos un símbolo de lo que puede lograrse cuando las personas creen en el poder de la unidad, el diálogo y la acción colectiva. Nuestro mensaje al mundo es simple: nunca subestimen la capacidad de una nación para renacer. Un futuro sin límites. La historia de Venezuela es la historia de su gente, un pueblo que enfrentó las adversidades más difíciles y emergió más fuerte, más unido y más comprometido con un futuro brillante. Mientras el país avanza hacia nuevas fronteras de innovación y desarrollo, su ejemplo continuará inspirando a una humanidad que busca constantemente superar sus propios desafíos. Venezuela, con su legado de resiliencia y transformación, seguirá siendo un faro de esperanza para el mundo, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para renacer y prosperar.